Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a hablar, bueno, este vídeo más que nada no es tanto de explicaciones, aunque vamos a dar algunas, pero solo para que veáis cómo ha quedado esta labor que yo digo que recomiendo hacer, que es cuando nosotros pasamos la máquina de desbrozar a juntar todas esas malas hierbas, como se llaman, aunque son hierbas, no tienen por qué llamarse malas hierbas, pero bueno, para que la gente lo entienda, ¿no? A juntar todas esas hierbas, esa grama, se llama en algunos países, eh, llevarla a donde están las raíces de nuestras plantas, de nuestros árboles de aguacate, porque si no, es un buen aporte de materia orgánica que nosotros le podemos dar a nuestros aguacates y de manera gratuita. Entonces, para que veáis cómo queda, ahí estamos viendo algo de vida ahí, algunos microorganismos, macroorganismos, porque los que vemos con los ojos son más grandes. Después están los microorganismos que tendríamos que verlos en el microscopio. Bueno, como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana, que le da like, que comenta y sobre todo la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que eso es una buena forma de llegar a más gente, a la gente que pueda necesitar estos vídeos, que esté en esto del cultivo del aguacate, que siempre estamos intentando aquí dar consejos sobre el cultivo del aguacate. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo de este vídeo y de todos los vídeos, y en un comentario hay un número de teléfono. Me podéis escribir por ahí vía WhatsApp si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo. Pues me han hecho, la mayoría son gente principiante que no saben qué fertilizantes poner, en qué época, o cualquier duda que tú tengas en si te puedo ayudar. Por ahí haríamos una consulta. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio razonable, un precio económico. Cualquier cosa, me escribís por ahí. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a las plantas, para que tú aprendas a diferenciar con tus propios ojos cuando a la planta le faltan los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, dependiendo de una cosa u otra, que nos estemos quedando un poco cortos de ciertos tipos de abonos, la planta va a presentar pues algunos efectos. A veces se le quema la punta a la hoja, a veces se le quema por un lado, a veces la fruta se queda redonda, a veces la fruta se deforma. Muchas cosas, a veces la hoja se pone pequeña en las partes, en los nuevos brotes. Todas esas cosas suelen ser deficiencias de nutrientes. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que estoy grabando aquí? Un vídeo rapidito para que veáis. Después de pasar la máquina, yo aquí no utilizo nada de herbicida, porque como tampoco no son tantos árboles, es una pequeña finca aquí, pues esto lo hago yo con máquina desbrozadora, que es la máquina esta que corta la hierba. Yo creo que se llama así en todos los países. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Como esto es en un sitio que llueve bastante. Ahora estamos en época de invierno. Si fuera verano, no. Aquí tenemos en España, para la gente que me escucha de otros países, tenemos las estaciones marcadas: primavera, verano, otoño, invierno. Y ahora estamos en época de que está lloviendo. Ayer mismo llovió aquí, llovió. Y nada, sale bastante hierba, ¿no? Por esta zona de la isla. En otras zonas no son tan lluviosas, pero en esta zona de la isla sí es lluviosa. Y sale bastante hierba de estas llamadas malas hierbas. Al pasar la máquina, al cortar toda la hierba, que queda así, más o menos así, queda desbrozado con esta máquina que se llama desbrozadora. Aquí me queda un montón de esta hierba, de esta mala hierba por llamarla de alguna manera, entre las calles de aguacate y aguacate, porque todavía los árboles no son muy grandes, ¿no? Entonces, acordémoslo, las raíces del aguacate van a llegar aproximadamente hasta donde lleguen las ramas de tu árbol de aguacate. Entonces, toda esta mala hierba, como yo pues ahora mismo tengo un poco de tiempo y tal, con un simple rastrillo voy rastrillando toda esa mala hierba y la voy incorporando en donde, debajo del árbol debajo de los árboles de aguacate, ahí lo estamos viendo, un poco ahí, lo que podamos, y es un aporte de materia orgánica y de minerales de manera gratuita, simplemente lleva un poco de trabajo, que es pues estar rastrillando ahí un poco esa hierba para incorporársela debajo de los árboles. Ahí estamos viendo uno a lo lejos, cómo se ve un buen aporte ahí de esta hierba ahí, el que estamos viendo ahora mismo.
Ese tenía bastante alrededor y ahí se le puso. También decir, para gente que al igual tiene 2 árboles nada más y la huerta es muy grande, no, yo aconsejo, o sea, esta labor está bastante bien, pero tampoco aconsejo poner demasiado. ¿Por qué? Voy a explicar el por qué. Porque esta hierba se va a empezar a compostar, se va a empezar a podrir y esta hierba va a dar calor. Esta hierba, a ver, de esta manera que yo estoy haciendo, que son unos 20-30 centímetros de alto de hierba alrededor de la planta, incluso muchos árboles como estamos viendo ahora, nada, sino un poco nada más, pero para quien tenga una planta o 2 nada más y le va a hacer esta labor, tampoco aconsejo de que hagamos una pila de hierba, o sea, amontonemos mucha de esta hierba en la raíz del aguacate, porque esto va a empezar a compostarse y va a producir calor. En caso de que pongamos demasiado, haciendo esta labor, nada más que poniendo alrededor que levante nada más que la hierba unos 20, 30, 40, 50 bueno, 50 ya es algo demasiado, pero es unos 30, 40 centímetros, no vamos a tener ningún problema. Si va a emitir un poquito de calor es algo mínimo, no le va a hacer ningún daño a la raíz de aguacate. Pero repito, tampoco hagamos algo exagerado, no hagamos una pila de esta hierba hasta donde empiezan a salir las ramas del aguacate, porque eso se va a compostar y eso va a producir un calor. Entonces hagamos las cosas con un poco de cabeza y aprovechemos esta buena labor haciendo las cosas bien. Como yo estoy haciendo aquí, como tengo varios árboles, simplemente rastrillaba y al igual unos cuantos puños de estos de estas hierbas, se lo ponía así alrededor, que levantaba eso, unos 20 centímetros. Ahí lo estamos viendo. No se aprecia tanto en el vídeo, pero algunos sí tienen bastante, algunos árboles sí tienen bastante. Pero nunca llega a ser tanto, ¿veis? Este también tiene más o menos. También le recogí ahí por alrededor. Tenía bastante de esta hierba, de esta grama, como se llama en otros países, y se lo incorporé aquí. Y esto es una muy buena labor. Pero claro, lo que estaba diciendo, si incorporamos demasiado, que hagamos una pila, una montaña una montañita ahí de esta hierba, esto se va a compostar, va a producir calor y si produce mucho calor puede hacer algún daño en la raíz. Pero haciéndolo de esta manera no vamos a tener ningún problema y vamos a tener un buen aporte de materia orgánica y minerales. Aquí van minerales, en estas plantas se van a ir descomponiendo y van minerales que se los estás aportando de manera gratuita. Aparte de eso, se erosiona menos el terreno, tiene más vida porque eso se lo van a ir comiendo los macro y microorganismos. Vas a tener que regar menos porque se aguanta más la humedad, o sea, vas a ahorrar algún riego, vas a ahorrar agua y todos son beneficios haciendo esta pequeña labor que solo nos lleva un poco de tiempo, ¿vale? Bueno, ya se me está haciendo el vídeo muy largo, solo quería que vierais cómo ha quedado, un poco así los árboles. No sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero bueno, ahí lo tenemos. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y un saludo.